Desde Cuba Información enviamos un saludo a la Asociación de Amistad con Cuba de Italia, que acaba de estrenar el canal Italia por Cuba, que se une a los esfuerzos de comunicación, de información desde el Movimiento de Solidaridad, información en red que hacemos desde Cuba Información, desde Europa por Cuba, desde Pensar la Historia, Radio Miami Today, Puentes de Amor, El Guerrero Cubano, Juntos por Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, iremos mencionando a otros canales que se unen a este enjambre de comunicación alternativa y sobre todo de comunicación para la denuncia, para la reivindicación en contra del bloqueo criminal de Estados Unidos contra el pueblo cubano, que es el elemento central, esencial para entender lo que pasa en Cuba y para entender también la información que dan los medios de comunicación corporativos sobre lo que ocurre en Cuba. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en los últimos días en Cuba? Bueno, pues muchas cosas, pero entre ellas la visita, la llegada a la bahía de La Habana de varios buques de diferentes países. Los buques rusos, analizábamos en el anterior programa cómo la media internacional, el mainstreaming mediático internacional, bueno, montaba una especie de alaraca mediática en torno a este asunto, que si los rusos enviaban un submarino nuclear y iban a hacer hasta pruebas de misiles. Bueno, un absurdo, mentiras por todos los sitios, simplemente una visita. El pueblo cubano, la población cubana visitaba el barco, lo mismo que ha visitado un barco, un buque escuela que llegaba de Venezuela, y también llegó un buque de Canadá, curiosamente, pero eso parece ser que no les interesó, no les importó, no... Bueno, pues vamos a analizar este asunto del barco de Canadá. ¿Y por qué? Bueno, no porque la prensa internacional no le hiciera caso, sino porque ahora, días después, habla del asunto. Y vamos a analizar cómo la prensa internacional realmente no es prensa de información, es prensa de propaganda. Y además, no solamente es prensa de propaganda, sino que refleja lo que es la política internacional. En un país como Canadá, que dice que quiere presentarse como la gran democracia, un país equilibrado y además democrático. ¿Y cómo funciona la democracia en Canadá? Bueno, pues con pura politiquería. Les leo algunos titulares. Ottawa. El envío de un buque militar de Canadá a La Habana fue cuidadosamente planeado. Barco canadiense en Cuba. Ottawa quiere enviar un mensaje de disuasión a Rusia. El mensaje de Canadá a Rusia luego del retiro de la flota de Cuba. Vigilaremos los movimientos de los buques rusos. Ministerio de Defensa de Canadá. La visita a Cuba de un buque propio fue una misión militar. Canadá defiende envío de buque a Cuba como vital para disuadir a Rusia. Bueno, esto que parece de chiste. Totalmente. Que parece de chiste. Es el reflejo de lo que es eso que dicen que es una democracia, que es pura politiquería. Porque resulta que la derecha más a la derecha de Canadá, porque la derecha está en el gobierno, aunque se llame liberal, aunque se llame socialdemócrata, sí, sí. Bueno, en la versión de la palabra liberal en América del Norte sabemos que es algo parecido a centroizquierda, ¿no? Bueno, pues es de derecha también, pero más a la derecha están los conservadores que han atacado con dureza al gobierno de Canadá por haber enviado este barco a Cuba, invitado por Cuba, o Cuba lo ha aceptado como un gesto amistoso, etcétera, etcétera, que no es la primera vez, ¿eh? Bueno, entonces, los conservadores decían, ¿por qué se envía un buque de guerra canadiense a celebrar las relaciones con una dictadura comunista? Qué barbaridad. Cuando hay buques de guerra rusos atracados allí, porque los buques rusos ya estaban.
Cuba y Rusia no son aliados de Canadá. Es una visita imprudente, radical y peligrosa. ¿Y qué responde el ministro de Defensa? Claro, se tiene que defender. Se tiene que defender como gato panza arriba. Es que es de risa. Es de Y risa. a través de la agencia Reuters, que le hace el trabajo de propaganda, dice, afirmó el lunes que la visita pretendía enviar un mensaje de disuasión a Moscú. Tócate las narices. El despliegue envía un mensaje muy claro de que Canadá tiene un ejército capaz, dijo su ministro de Defensa Bill Blair. Canadá trabajó estrechamente con la Marina de Estados Unidos. Seguiremos vigilando los movimientos y actividades de los buques rusos. La presencia es disuasión. Estuvimos presentes. Mostraremos nuestra presencia. No es porque los rusos, y escucha esto, Lázaro, y que no te entre la risa, por favor, porque los rusos están allí que vamos a dar la impresión de que estamos cediendo ante ellos. Esto es, de mearse de la risa, del papelazo, de que puedan entrar al trapo de las acusaciones de la oposición de esta manera un gobierno que se dice serio. No. ¿Qué interpretación haces de todo esto, Lázaro? Es que es verdaderamente Es de risa, vergonzoso. mira, es de risa y lo que muestra es la histeria y el miedo que tienen y la inseguridad que tienen, no debieran tenerla. Ante todo, vamos a darle un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven y que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano. También nuestra felicitación, la reiteramos, a esta asociación o plataforma Italia por Cuba, que es una fuerza más para seguir defendiendo la verdad, seguir defendiendo al pueblo cubano, a la revolución cubana, desde los sentimientos patrióticos, en el caso de la emigración patriótica cubana en Europa, que tienen ahí un nuevo espacio para defender la patria cubana. Hay que alegrarse porque entre tantas plataformas de odiadores, de sinvergüenzas, de malnacidos, pues aquí tienen un frente que es imposible para ellos superar ni vencer, porque estamos con la verdad y estamos con el alma del pueblo cubano delante de las agresiones, de las mentiras y manipulaciones. De modo que nuestras felicitaciones para ellos. En cuanto a lo que... y en esto hay que recordar, hay dos... Yo digo, José, tú mencionaste al guerrero cubano, pero está el titán de Cuba también. El titán de Cuba, desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, no solo Estados Unidos, desde Miami, está el titán en una... maravilloso, y son tanto el guerrero como el titán, digamos que son los frentes, la vanguardia de la vanguardia en esta lucha por la verdad y la dignidad del pueblo cubano. Pues bueno, aquí vemos, toda esta payasada, toda esta pataleta, da risa y a la vez da una dimensión de la politiquería y en qué nivel no solo estamos nosotros como seres humanos, sino el mundo. Hay una manifestación, no sé si el mismo ministro de Relaciones Exteriores de Canadá, que habla que no se puede permitir que buques o la armada extranjera esté visitando nuestra zona. Es decir, fíjate hasta dónde llega. Estos se unen a la doctrina Monroe, ¿no? Efectivamente, ahí está expresando la doctrina Monroe. A lo canadiense. A lo canadiense. Entonces, es decir, que tiene que venir un barco de Canadá para disuadir a Rusia, pero ¿a quién se puede tragar eso? Y cree que van a disuadir a Rusia. Es que están equivocados. No es que estén equivocados, yo creo que están con descomposición de estómago, porque la visita de Rusia, y se ha demostrado y ha sido así en todas las ocasiones, una visita de amistad.
¿En base a qué? A las relaciones políticas, económicas, comerciales que tiene Cuba con Rusia, Rusia con Cuba. Entonces, es absolutamente normal. Pero ya decir que en nuestra zona, o sea, Canadá, aliado de Estados Unidos, no cabe duda, eso lo sabemos. Miembro de la OTAN. Miembro de la OTAN, no cabe duda. Entonces, está expresando la idea que tienen estos dirigentes, hoy muy mediocres, realmente. Esta es una camada de dirigentes realmente mediocre, como no se había visto en años. De que América, o sea, lo que es el continente, les pertenece a ellos. Y los demás países tienen que estar subordinados como esclavos a las decisiones de ellos. ¿Hasta cuándo? Es decir, que nuestra zona, como el patio trasero, el llamado patio trasero, tal como los políticos de Estados Unidos consideran, aunque no lo digan públicamente, algunos sí, América Latina quiere como de ellos, o sea, su zona de influencia, etcétera, etcétera, y que desde el punto de vista geopolítico intenta Estados Unidos retomar ese dominio para cortar, y lo hemos dicho en otras ocasiones, cortar ese avance en la región. Avance quiere decir relaciones diplomáticas, comerciales, etcétera, etcétera, de China y Rusia con países de la región. O sea, eso es lo que está digamos, en la esencia de la guerra que mantiene Estados Unidos contra Cuba, expresada ¿en qué? En el bloqueo económico, financiero y comercial, y también la guerra contra la República Bolivariana de Venezuela. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Entonces, todos los, y Nicaragua, todos los países y los gobiernos que se vayan digamos, del catecismo, de la línea que Estados Unidos pretende imponer a los pueblos, pues ya hay que atacarlo. Empiezan las sanciones, empiezan también la guerra mediática, que si dictadura, que si es una amenaza. Y eso lo hemos estado escuchando en estos días, donde los canales de Miami, estos canales que son mentirosos, manipuladores, que son realmente, como dice, no son canales donde se expone el periodismo avanzado, el periodismo, son canales de propaganda, de mentiras, de manipulación, y aparecen gente en esos canales siempre traidores, en el caso de Cuba, traidores a la revolución, traidores a la patria, traidores al pueblo, que sirven vulgarmente a los intereses de los Estados Unidos, manifestándose de forma realmente abyecta en canales que lo que buscan en eso, busca confundir a la gente, dividir a la gente, y claro, que no esté informado, la desinformación aumenta. ¿Para qué? Para que sirva de cobertura o de fachada o de trapo ante las amenazas de Estados Unidos. Entonces, todo esto de risa, pretender que vamos a decir, un barquito, o sea que yo soy marino de profesión. Y sí, tengo que decirlo. Algo sabes. Algo sé de eso, de verdad. Y he visto bastante, ¿no? Para tener una idea. Pero esto es una payasada, un barquito de Canadá que va a disuadir a Rusia. Eso. El barquito de papel. Es un barquito comparado con... Y hay que decir también que fue una fiesta esa visita, porque miles de cubanos, de habaneros, y de otras provincias también que están en La Habana, visitaron estos barcos de Rusia que estaban en el puerto de La Habana con una normalidad, no es una amenaza para nadie, saben porque hay cultura, hay conocimiento, que no es una amenaza, es una visita de amistad como la que tiene cualquier país y sus instituciones con Cuba. El gobierno de Canadá participaba hace unos días en un encuentro supuestamente por la paz en Ucrania. Curiosamente, a ese encuentro por la paz en Ucrania no se invitaba a una de las partes en este conflicto bélico, que es Rusia. Aquello se convirtió en un acuerdo para aplaudir a una de las partes, a Ucrania, y para denostar y atacar de nuevo y seguir haciendo la guerra a una de las partes, Rusia.
ahí estuvo el gobierno de Canadá. Nos dice Pascual Serrano en un tuit muy acertado. Os voy a dar un dato. El documento de propuesta de paz para Ucrania, allí aprobado, en Suiza, lo apoyaron 103 países menos que los que condenaron en Naciones Unidas el bloqueo a Cuba. Mira. En Suiza, o a Suiza, fueron invitadas 101 delegaciones y solamente 82 aprobaron el acuerdo. Hubo gobiernos de América Latina con dignidad, México, Colombia, Brasil, que dijeron que no, que realmente hay que llegar a un acuerdo de paz, pero hay que llegar a un acuerdo de paz sobre todo contando con las dos partes, claro. Eso para empezar, Claro. sino que acuerdo de paz es ese. Porque aquí la única lectura que es posible, que es que no está prohibida en los medios de comunicación y para los gobiernos, por ejemplo, de la Unión Europea, es que Rusia ha invadido Ucrania. No hay otra lectura. Que los gobiernos de Ucrania de los últimos años nacieran de un golpe de Estado organizado por Estados Unidos y varios servicios de inteligencia de Europa para atacar, para eliminar a un gobierno que tenía buenas relaciones con Rusia, que defendía a una parte de la población de Ucrania con sentimiento y habla rusa, que los gobiernos de Ucrania, incluido el presente, han atacado, han bombardeado a población en el este de Ucrania, en la zona de Donbass, que la población de Donbass ha ejercido el derecho de autodeterminación para salirse de ese Estado ucraniano que no le ha defendido, sino que le ha atacado, incluso ha asesinado. Se dice que hay 14.000 personas asesinadas en los últimos años por las fuerzas, bien militares, bien paramilitares de Ucrania. De eso no se habla, no se dice. Y esa es la raíz, o una de las raíces del conflicto. Qué curioso, ¿verdad? Pero entonces tenemos que leer en los medios de comunicación que el mundo aprueba un acuerdo de paz. ¿Qué acuerdo de paz? Si una buena parte de los que se reunieron no lo firmaron. Sin embargo, cuando en Naciones Unidas la inmensa mayoría, casi por unanimidad, vota en contra del bloqueo a Cuba, eso no se cumple. Y eso pasa absolutamente desapercibido para los medios de comunicación. Y estamos hablando de otra guerra, en la cual también hay víctimas. Exactamente. Bueno, es un ejemplo más de cuánta manipulación y cuánto cinismo hay en la prensa, primero en los politiqueros de la democrática Europa, bien entre comillas, y los medios de manipulación y desinformación masiva que sirven y apoyan esos intereses hegemónicos y geoestratégicos que están expresados en lo que está sucediendo en Ucrania. No dicen ni hay un análisis serio sobre las pretensiones de la OTAN. Cuando se dice OTAN, hay que pensar inmediatamente en Estados Unidos. O sea, la OTAN es el brazo armado de los Estados Unidos en Europa para controlar también Europa. Y la pretensión de incorporar a Ucrania a la OTAN. Por eso le dan un golpe de Estado al anterior presidente legítimo, es decir, legítimo de Ucrania, y con estas revoluciones de colores y todo el Euromaidán. El Euromaidán, y ahí está violento. La filosofía de Jean Charles. En fin. Entonces, ¿a quién ponen? A un títere que representa fielmente los intereses de Estados Unidos. ¿Y cuál es la jugada? Pues bueno, crear las condiciones, incluso con laboratorios para guerra biológica en Ucrania, en la frontera con Rusia, la instalación de misiles, que llegan en menos de 5 minutos a Moscú. En fin, ese acoso, tratar de cerrar el lazo, ¿no? La cuerda, o como se quiera llamar, a Rusia. O sea, Rusia es el enemigo, siendo un país capitalista,
por favor, Rusia capitalista, pero es rival. O sea, ¿es rival de qué? De Estados Unidos, porque Rusia tiene una, y cada vez más, una estrecha alianza geoestratégica con China, que al final es el verdadero rival, o sea, enemigo de que tiene Estados Unidos. O sea, la guerra provocada por Estados Unidos en Ucrania tiene la finalidad de debilitar a Rusia y a su vez debilitar las relaciones de con China, que es al final es el que Estados Unidos con el que no va a poder. Entonces, montan esta guerra y entonces la prensa al servicio de los grandes capitales y del imperialismo, pues dice que Putin, o sea, ahora el monstruo, el fantasma, el único problema es Putin. Cuidado, miedo, hay que tener miedo, porque Putin quiere invadir, si tiene éxito en Ucrania, va a invadir el resto de los países de Europa. Todas esas barbaridades que únicamente se la cree la gente que es absolutamente obtusa, analfabeta, que no tiene ni puñetera idea de nada. Rusia no va a invadir a ningún país de Europa, pero ya eso sirve también para alimentar la maquinaria bélica. Desde luego el complejo militar industrial de Estados Unidos es el que más sale ganando de todo esto, porque todas las armas que se mueven en la zona real se fabrican en Estados Unidos. En fin, es un negocio gigantesco con la vida humana, con la vida de los pueblos. Entonces, pero la prensa no habla de esto. No habla de las pretensiones de la OTAN de incorporar a Ucrania. Claro, es cercar a Rusia, ponerle un cerco a Rusia, debilitarlo de tal forma que no sea una amenaza a la seguridad nacional, como siempre esgrime, de Estados Unidos, y que Estados Unidos tiene por la, ¿cómo se llama?, el mandato divino de defender a sus aliados en Europa. Vamos a hablar de turismo en Cuba. El turismo en Cuba se va recuperando, pero demasiado lento para las necesidades de divisas que tiene el país, para poder hacer frente a las necesidades sociales, y por eso es una de las causas de la enorme crisis económica que se da en la isla. Y torpedear el turismo es uno de los objetivos claros del gobierno de Estados Unidos y de sus aliados, de sus mercenarios y de los medios de comunicación que de manera directa o indirecta colaboran y trabajan para el Departamento de Estado. Personas también, supuestos intelectuales, supuestos expertos, trabajan también de la mano del Departamento de Estado para destruir el turismo a Cuba. Yo voy a mencionar un solo ejemplo, un artículo que se publicaba hace un tiempo, hace ya unos meses, que se titula ¿Cuántos turistas recibiría Cuba sin revolución y sin continuidad? Esto lo publica Diario de Cuba, que es un medio digital, vamos a decir, de temática cubana o anticubana, que está financiado por el gobierno de Estados Unidos. Es un aparato de propaganda de la política de bloqueo contra Cuba. No es información, es pura propaganda al 100% de la política de agresión y de hambre contra el pueblo cubano. Diario de Cuba es eso. Bueno, pues publica un artículo de Roberto Álvarez Quiñones, este individuo nacido en Cuba, que vive en California, llegó a trabajar en el diario Gramma y en la televisión cubana como comentarista económico internacional, ¿no? Incluso dio clases en la Universidad de La Habana de periodismo hasta el año 1992. Momentos dramáticos en Cuba. Se fue de Cuba con todo su derecho, pero lo que no tiene derecho es después a colaborar en la guerra contra el país. Ahí está. Y cosas que dice para justificar, oigan bien lo que dice este malnacido, para justificar las penurias que pasa el pueblo cubano por culpa de la política de disparar contra los ingresos del turismo. Dice: sin tiranía totalitaria, millones de estadounidenses irían a Cuba. Oiga, eso. Joder.
¿Tiranía totalitaria? Increíble. ¿O bloqueo que les prohíbe viajar a Cuba? Es ¿Que Estados Unidos puede enviar millones de visitantes a Cuba? Claro que sí. Claro que sí, no. Claro que no, porque está prohibido. El embargo comercial y financiero es contra el Estado que hambrea a los cubanos, no es contra Cuba ni contra el pueblo. increíble. ¿Ah, no? Entonces el embargo, eso que llama usted el embargo, no prohíbe el turismo de Estados Unidos a Cuba, ¿sí o no? ¿Lo prohíbe o no lo prohíbe? Si en la isla hubiese un Estado de Derecho y economía de mercado, la industria turística sería privada y entonces, oye bien, entonces ya no habría ley Helms-Burton. Claro, si Cuba hiciera todo eso que tú dices, es decir, si se sometiera a lo que el matón, esa es la expresión, a lo que el mafioso mayor, a lo que el asesino mayor que tú apoyas, si se sometiera a sus dictados, entonces no habría bloqueo, ¿no? Y habría turismo de Estados Unidos. Esa es la libertad que ustedes proclaman y la democracia para el pueblo cubano. Si haces lo que yo te mando que hagas, te levanto la política de hambre. Pero si no lo haces, te impongo el hambre. En buen criollo, muerto el perro, se acabó la rabia. Y esto es lo que llaman prensa independiente. ¿Qué te parece, Lázaro? Bueno, es prensa miserable y prensa terrorista también, porque están sirviendo el terrorismo mediático contra el pueblo, que se suma a todo este andamiaje de política criminal contra el pueblo cubano. Pero llama la atención, fíjate que hasta qué nivel... ¿Se puede hablar de analfabetismo o de...? No, analfabetismo. Este no es analfabeto. No se trata, pero sabe. Sabe manipular, sabe engañar. Y esa es la prensa que también ellos saben que no pocas personas la ven, pero que no tienen la capacidad para analizar, para discernir y ver la verdad o ver la mentira que está contenida en ellos. Lo que está hablando en resumen es que Cuba transite hacia el capitalismo. O sea, si Cuba transita hacia el capitalismo y tiene economía de mercado y las empresas y los monopolios de Estados Unidos, sobre todo, y del mundo, tienen asentamiento en Cuba, pues ya se levanta el bloqueo, ellos dicen embargo, es un bloqueo económico, financiero y comercial. Y ya los turistas, como antes del 59. Bueno, es que esta además pinta una Cuba maravillosa. No, idílica. Cruceros, ferries, aeropuertos modernos, trenes rápidos, parques de diversiones. Eso es lo que pretenden hacerle creer a la gente. Pero 14 millones de turistas, dice... Que no lo sé. No, pero... bueno, 14 millones... Pero claro, si levantan el bloqueo, ¿no? ¿Y por qué no van a República Dominicana esos 14 millones? Pues hay que República Dominicana es un competidor serio en el tema del turismo para Cuba. Pero bueno, lo que está expresando este individuo, que no es analfabeto, pero es sinvergüenza. Es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza total. Que Cuba vaya hacia el capitalismo. O sea, que Cuba adopte el capitalismo. El pueblo cubano estuvo luchando más de 100 años para librarse de las ataduras del colonialismo y del neocolonialismo expresado por Estados Unidos. Por fin, el 1 de enero de 1959, la patria del pueblo cubano fue libre, independiente y soberana. Entonces ahora este individuo quiere que Cuba vuelva a la Cuba de antes del 1 de enero del 59. Pero ¿qué tiene en la cabeza? Y así lo vomita para los que los leen o los que están, que ven este tipo de libelo y prensa mentirosa, donde aparecen este tipo de gente, estos neoperiodistas o falsos periodistas, aunque tengan determinado nivel, pero están al servicio de las políticas de Estados Unidos. Las políticas de Estados Unidos están expresadas ya desde el triunfo de la revolución misma,
de derrotar la Revolución Cubana. Hay que recordar que Cuba ha estado sufriendo las agresiones de Estados Unidos, expresadas bueno, en la reducción de la cuota azucarera, ya las primeras medidas de bloqueo están expresadas ya en el año 59, antes de que Cuba tuviera algún tipo de relación o de vínculo con la Unión Soviética. O sea que no hay pretexto, ¿no? Que si no había nada. No había ningún nexo, ningún vínculo, ninguna relación con la entonces Unión Soviética. Ya estaba Cuba sufriendo el daño y la maldad de Estados Unidos expresada en estas primeras medidas de bloqueo y también en los planes de agresión directa a Cuba. También ahí está bueno, la operación Mangosta, un amplio abanico de conspiración, incluso donde estaba previsto, tenían incorporado el asesinato al comandante en jefe de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, a Raúl, general de ejército. Vaya, ya eso sin Cuba poner un pie, ningún dirigente de la Unión Soviética ni viceversa. Es decir, ahí está la maldad, ahí está, y ya con eso se desmonta todo lo que ha venido después. Bueno, pues este propagandista del mal, del hambre, que es lo que propone es mata por hambre al pueblo cubano, y esa es la libertad y esa es la democracia que propone para Cuba. Dice, no habrá turismo en Cuba hasta que los cubanos disfruten de plena libertad y punto. Y punto, es decir, sí, hasta que ustedes renuncien a lo que han decidido democráticamente, entre otras cosas votando por una constitución hace muy poco tiempo con el 86%, hasta que ustedes no decidan lo que Estados Unidos dice, no habrá turismo y seguirá habiendo bloqueo y seguirán teniendo penurias de todo tipo. Disculpa, José, pero ahí también está, hay un dato que eso viene incluso de la administración Bush. No solo es que adopte el sistema capitalista otra vez, que regrese el capitalismo y el neoliberalismo. No. Que la dirección del país, si no es del agrado de Estados Unidos, el que está en la Casa Blanca, tampoco se levanta el bloqueo. Incluso aunque hubiera elecciones a su gusto. Con elecciones, sí, efectivamente. Eso está escrito. Sí. Bueno, vamos a viajar un poquito a Venezuela. Aunque pasando, igual que pasando por el mismo país en el que hemos estado, Estados Unidos, porque Estados Unidos sigue tratando de poner su bota militar en Cuba y también en Venezuela. La sombra del saqueo de Citgo posa sobre la oposición es un artículo de Misión Verdad que recomendamos leer, porque Citgo, que es Citgo Petroleum Corporation, es una empresa que ha sido filial de PDVSA, de la industria petrolera estatal de Venezuela. Es la empresa, digamos, la filial en Estados Unidos. Es una empresa que tiene centenares de refinerías, estaciones de servicio, oleoductos, etcétera, en Estados Unidos, y que fue confiscada por Donald Trump a iniciativa de ese, ¿se acuerdan? El presidente interino Juan Guaidó, del que nadie se acuerda, pero que es un criminal que desde luego tendría que estar en la cárcel, él y todo su séquito, que robaron, entre otras cosas, Citgo con el apoyo digamos, y la decisión ejecutiva y judicial del gobierno de Estados Unidos, que robaron Citgo, esta empresa valorada en 13.000 millones de dólares, que es un robo al pueblo venezolano. Bueno, pues ahora se está celebrando una subasta para asignar esta empresa robada al pueblo de Venezuela a determinadas empresas internacionales, que serán de Estados Unidos sin duda alguna. Y es en el proceso judicial, o del proceso judicial, ha sido excluido totalmente el gobierno venezolano, PDVSA, absolutamente y de manera totalmente ilegal. Bueno, por supuesto, el gobierno de Venezuela ha dicho que no va a reconocer la propiedad futura de Citgo, que no va a reconocer este robo, que actuará en contra
de esas empresas que se asignen este robo y que las personas que han colaborado con el robo se les llevará a proceso judicial en Venezuela y a la cárcel. Pero recordemos que hay elecciones, estamos en campaña, ¿y quiénes son los culpables de todo esto? La oposición, o la mayor parte de la oposición venezolana. María Corina Machado, Edmundo González, que es el rostro que se presenta, pero detrás está María Corina Machado, sí, que es la candidata de Estados Unidos, recordemos. Sí. Además del Estados Unidos más a la ultraderecha. Refinerías, oleoductos y estaciones. Bueno, pues estamos ante un hecho más de este robo gigantesco para que luego nos digan y nos hablen, ¡ay, qué mal está o estaba Venezuela, que la gente se iba, que pasaban hambre, que había colas! Pero de esto no dicen ni pío, señores de los medios de comunicación. Pero es que es lo mismo, fíjate que casi es el mismo diseño, muy similar, vamos a decir, con el que tienen implementado a Cuba y al pueblo cubano. Lo mismo. Y desde luego no hay decencia informativa, no hay un medio, bueno, habrá un minoritario, pero está secuestrado, está maniatado por los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, que van en la línea que marca el Departamento de Estado, la Casa Blanca, que responde a los intereses, los grandes intereses de los monopolios de las empresas transnacionales, que quieren, es el pulpo criminal también, que extrae los recursos de los países en beneficio de ese 1% de la población mundial, el 1% más rico. Entonces, esos monopolios, y ya lo hemos visto en la Cuba neocolonial, estaba totalmente dominada Cuba por los monopolios en todos los sectores de la población, en todo, incluso en las instituciones, era una penetración tremenda. ¿Y qué pasaba? Lo que vemos en América Latina y el Caribe, lo mismo, el hambre, exclusión social, analfabetismo, miseria, esa miseria que pretenden ocultar como ponen en La Habana, mira La Habana, ante la propaganda cínica y mentirosa de estos odiadores, cuando ponen o aparece en la prensa, mira Cuba, dice Cuba, y pone siempre la misma foto, La Habana, las luces, todo ese, las personas vestidas, de luego. Pero vete 5 calles más para allá. Sí, 25 calles más allá para que vea la miseria, el hambre, el abandono, la falta de oportunidades, la desigualdad. Y a eso le llaman democracia. Es increíble, es una cosa increíble. Y parece mentira que con el avance de los conocimientos, de la cultura, que haya gente que se crea eso. No, mira, oye, el caso de Venezuela, un país rico, que está un gobierno revolucionario, bolivariano, y la mayoría del pueblo ha decidido coger un camino diferente, un camino propio, no el camino impuesto o el que le hace transitar a Estados Unidos a no pocos gobiernos de la región. Entonces, cuando se ve, hablan de Venezuela, que la Venezuela, es decir, que hacia esa Venezuela, mucho antes de llegar al gobierno, un extraordinario líder como Hugo Rafael Chávez Frías, extraordinario, una maravilla de ser humano, pues empiezan a cambiar las cosas, y entonces que Estados Unidos ve una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. O sea, todo lo que sea contrario a su dictado es una amenaza. No, los pueblos tienen el derecho, el derecho internacional dice que un pueblo tiene primero el derecho de autodeterminación, y el pueblo, una mayoría del pueblo adopta un camino diferente al que le ordena una potencia imperialista como Estados Unidos, pues es legítimo. Estados Unidos no tiene ningún derecho ni a bloquear, ni a boicotear, ni a agredir a ningún pueblo, ni intentar con todas las prácticas criminales, todas las prácticas incluso ocultas
que están debajo o sea, en el subsuelo, pero son las que a la vez impulsan una guerra en todos los órdenes, y una guerra que provoca efectivamente dificultades, provoca carencia, provoca emigración, y entonces dice, ¿le echan la culpa a qué? Al sistema. No, no es el sistema, es la guerra que le ha impuesto un imperio, una potencia imperialista. El caso de Cuba, lo mismo. Entonces nadie habla de eso. Como decía este que hemos mencionado antes, hasta que los venezolanos disfruten de plena libertad. Oye, pero ¿cuál libertad? No se levantarán ni las sanciones, José, ni el bloqueo. Pero eso es una intelequia. Ahora están diciendo libertad, la libertad. Y tú le preguntas uno eso. Por ejemplo, un cubana, ¿cuál es la falta de libertad que tú tenías en Cuba? A ver, dímela. Dímela. Sí, no, la libertad, pero ¿qué libertad? ¿Qué libertad? Eso lo dijo Fidel, siempre brillantemente, maravillosa. ¿Cuál es la libertad de un pordiosero? La libertad. ¿Cuál es la libertad de un excluido? ¿Cuál es la libertad del que está sin trabajo? ¿Cuál es la libertad del que no tiene derecho a una vivienda? ¿Cuál es la libertad del marginado? ¿Cuál es la libertad de la mayoría de los pueblos de no solo América Latina y el Caribe, sino los pueblos del mundo y sobre todo el mal llamado tercer mundo? ¿Cuál es la libertad? La libertad que coarta las sanciones, el bloqueo, porque realmente eso es lo que atenta contra el derecho a decidir de un pueblo. Te ponen contra la espada y la pared. Claro. Si vas por aquí, por el camino de la izquierda, te vamos a torpedear y no te vamos a dejar desarrollarte económicamente, para que luego la gente diga, no, mira, no aguanto más y decido tirar para la derecha, que es donde le interesa al imperio. Bueno, pues a pesar de todo eso, a pesar de los grandes sacrificios del pueblo venezolano también como el cubano, pues resulta que las encuestas parece ser que dan una victoria clara de Nicolás Maduro y del chavismo. Claro, de estas cosas no hay que fiarse, desde luego no se tienen que confiar los chavistas, pero parece ser que eso es así. Y leemos que Univisión, ese canal tan a la izquierda, ¿no? Progresista. ¿El qué? No. ¿El qué? Bueno, Univisión, un canal de la prensa corporativa de Estados Unidos, vamos a decir que tira hacia el público latino de derecha, publicó unas noticias acerca de unas encuestas en Venezuela que le daban una clarísima ventaja a Nicolás Maduro, con más de la mitad de los votos. Bueno, pues alguien decidió en Univisión que eso no convenía y censura. Lo quitaron. Univisión quita el artículo donde Nicolás Maduro repunta en las encuestas. También Bloomberg News dice que el trabajo de redes sociales del presidente es impecable. Algo está pasando, nos dice Pedro Carvajalino, este gran periodista comunicador venezolano. Y es que en un tuit de Jorge Arreaza leemos cosas que yo creo que son para que la gente reflexione. ¿Quién derrotó el desabastecimiento y las colas en Venezuela? ¿Quién creó los CLAP? Es decir, ¿quién garantizó la alimentación a tantísimas familias con problemas con una asignación del Estado de determinados alimentos racionados? ¿Quién ha conseguido que el 97% de los alimentos que suministran esos CLAP ahora sean producidos en Venezuela? Por cierto, Cuba tiene que aprender de esto. ¿Quién profundizó las relaciones con países para sustituir las importaciones de Venezuela? ¿Quién ha logrado que la economía de Venezuela vuelva a crecer? Algo reconocido por el Fondo Monetario, se dice que el crecimiento va a ser del 8% este año. Importante. ¿Quién ha recuperado la producción petrolera y el ingreso nacional a pesar de que no se ha levantado ni una sola sanción? Y yo añado, ¿quién ha conseguido 5 millones de viviendas públicas en los últimos años? Nicolás Maduro. Cosa que no se había hecho nunca antes, nunca. Vivienda para los sectores populares,
para los sectores históricamente olvidados en sistema, en régimen, como dicen régimen, ellos dicen régimen, bueno, decimos nosotros en el régimen, que tenían el aval democrático de Estados Unidos, muy de entre comillas. O sea, ese tipo de democracia que sirve únicamente a los intereses de los monopolios y a los intereses geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos, no son lo que le interesa a los pueblos. A los pueblos, a la mayoría de los pueblos marginados, los pueblos explotados, esquilmados. No. Ya es hora de que Estados Unidos se dé cuenta que no tiene, además está violando el derecho internacional, derecho internacional, derecho humanitario, derecho de todos los derechos los viola Estados Unidos, cuando se proyecta de esa forma agresiva, esa forma guerrerista contra países que son independientes. Hay que decirlo, independientes, señores politiqueros de Estados Unidos y los que le siguen y los que están subordinados a esos politiqueros y a esos designios. Es hora de reconocer de que el mundo ha cambiado, de que ya no es un mundo unipolar y que los pueblos tienen el derecho de ser verdaderamente libres, los países libres, independientes, no sometidos, no subordinados, no esclavizados. Cuando la gente habla, hay que repetir esto, José, lo voy a repetir, cuando la gente, la gente idiotizada, porque hay que reconocer que hay gente que son pro-yanqui, que son neoanexionistas, son peores que los anexionistas originales del siglo XIX. Pues hay que decir que cuando esta gente habla de la libertad, lo que están abogando es por la esclavitud. Muchos inconscientemente, porque no tienen esos elementos, están abogando por la esclavitud y que el país no va a mejorar el 1% y ya. No vaya a que piensa que ya, hay gente que piensa que Cuba, incluso quisieran que Cuba fuera parte de Estados Unidos, fíjate hasta dónde llega la indecencia, toda esta gente que tenga una posición de agresión al país que le vio nacer, que salieron del pueblo cubano y dejaron de pertenecer al pueblo cubano y sirven a los intereses de Estados Unidos, habría que dejan de ser cubanos. Aunque dejan de ser cubanos porque eso no es concebible, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos, que se siempre está hablando de la amenaza y todo, pero una amenaza, pretende transformar a un agredido por ellos mismos en agresor, pues ahí hay que tomar cartas en el asunto y decirle a Estados Unidos que no, el agresor son ellos. Hay que, como dice, el ladrón cree que todo el mundo es su condición. Pues bueno, Estados Unidos, que es el criminal, el mayor criminal de la historia de la humanidad, el mayor criminal, pues pretende mantener un dominio hegemónico y a nivel extendido, a nivel global, como por mandato divino, ya lo mencionamos antes. Pues no, los pueblos ya dijeron basta, y con dificultad y venciendo miles de obstáculos, pues siguen avanzando en un camino propio. Caso Venezuela, caso Cuba, Nicaragua, Bolivia. Casualmente los países más atacados por la guerra mediática que viene de los círculos de poder de Estados Unidos. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Bueno, pues último tema del batazo de hoy es ese asunto de la violencia. Bueno, resulta que hay casos en Cuba, como lo que ocurrió en la finca de los Monos hace unos días, en que había una pelea entre jóvenes cubanos, algo que es, por supuesto, un hecho negativo y preocupante, pero que no deja de ocurrir en cualquier país del mundo, ¿no? Sí. Bueno, pues la prensa anticubana y esta prensa que dicen independiente, que no es independiente, sino dependiente de lo que le pagan los fondos federales de Estados Unidos y otras fuentes que no se sabe, pero se sabe cuáles son. Bueno, pues están tratando de explotar esto y esto se lleva también a la prensa corporativa europea. El País, titular de El País.
Cuba, el país más seguro del mundo, entre comillas, siempre poniendo entre comillas, como diciendo, según el gobierno cubano es el país, o era el país. El oficialismo, ¿no? Eso es oficialista y eso. Siempre entre comillas, pero si lo dicen los suyos, el gobierno de Estados Unidos, etcétera, entonces no, ya no hay comillas. Es cada vez más inseguro. Y entonces nos cuenta, nos habla de este asunto que he dicho antes de la finca de los monos y de otra serie de circunstancias, que es cierto, que es lógico en una situación de crisis económica tan fuerte que los números de asaltos o delincuencia pues aumenten. Es normal, sociológicamente es 1 más 1 son 2, lógico. Pero no tiene nada que ver con la situación que puede haber de violencia en otros países. En los mismos Estados Unidos. En los mismos Estados Unidos. El último año, en Estados Unidos, murieron 22.000 personas por arma de fuego. Esto es, vamos, son números de una guerra, ¿eh? 22.000 personas por arma de fuego. Pero, claro, esto llega a esta prensa independiente, a la prensa corporativa española, por ejemplo. Por cierto, quien firma el artículo es Carla Gloria Colomé, periodista independiente cubana que estuvo cobrando del gobierno de Estados Unidos durante un montón de años mientras trabajaba para El Estornudo, medio mercenario total, pagado con los fondos de la NET, es decir, gobierno de Estados Unidos. Y Cibercuba nos dice, cura católico advierte, la violencia en Cuba refleja la frustración, la impotencia y el malestar. Le responde Artur González, muchas plegarias y oraciones, pero silencio ante los culpables de las penurias de los cubanos. Exacto. Y es lo que no dicen estos curas tan preocupados por lo que le ocurre al pueblo cubano. ¿Por qué no dicen de una santa vez dónde está el origen del problema? Las penurias que pasan los cubanos por culpa de una guerra de quienes quieren seguir mandando en el mundo. Pero de eso, sí, silencio. Silencio. La frustración del pueblo. Claro, que la frustración de tener que hacer colas, de que no hay medicinas, de que los alimentos son carísimos y muy pocos. Claro que hay frustración. Pero ¿por qué no hablan de las causas de esa frustración? No. Eso ya no es motivo, eso ya es meterse en política, ¿no? Sí. No, pero también, fíjate que ellos hacen un símil. Todo gobierno que se preocupa verdaderamente por los derechos humanos, de, por ejemplo, sacar del analfabetismo a un pueblo, que tenga seguridad social, que tenga derecho a una atención médica de salud de calidad y gratuita, que tenga derecho a la educación, etcétera, etcétera. Esos que son logros sociales que debe ser aplaudido y destacado por la prensa, ellos lo transfieren que es comunismo. O sea, todo lo que vaya en beneficio, qué contradicción, en beneficio de la mayoría de los pueblos, es como un sistema comunista. Pues ahí están retratados, se están retratando ellos, están exponiendo lo que hay en las entrañas, en el alma del capitalismo, del imperialismo. Están exponiendo. Y entonces cuando hay una verdadera preocupación en esos aspectos, porque la mayoría de los pueblos, como era Cuba y como es hoy en el mundo, están olvidados la mayoría, están esclavizados la mayoría, están con falta de oportunidades, de verdadera oportunidad. Por eso las migraciones, y más si se le impone una guerra a un país, pues más migraciones habrá. Entonces, eso, el trabajo en favor de las mayorías, la prensa corporativa sometida, subordinada al Estados Unidos, y de ahí sale casi todo, pues dice que dictadura, comunismo. Ya con eso, dictadura y comunismo, y después le agrega, es una amenaza. Ahí estamos. Bueno, nos despedimos con una frase y con un meme. El socialismo nunca va a funcionar porque va contra la naturaleza humana, dice uno. Ahí está, mira. Entonces, ¿por qué la CIA ha gastado tantos millones y recursos en combatir cualquier movimiento socialista existente en el mundo?
vamos a reflexionar sobre esto porque yo creo que llega al corazón del problema de lo que ha ocurrido en Venezuela. Exacto. Y sigue ocurriendo, de lo que ocurre en Cuba, porque no dejan libertad, Ahí. democracia, que la gente decida, la gente ha decidido. Exactamente. Un rumbo socialista, porque creen en los derechos sociales, económicos, culturales, en la verdadera libertad, y no le dejan, porque no levantan el bloqueo, señores, y nos enfrentaremos realmente a la verdad. Claro. ¿Quién tenía razón? Claro, estaríamos, bueno, más o menos en un equilibrio, ¿no? Igualdad de condiciones. Si usted como dije, eso lo dijo el presidente ecuatoriano Rafael Correa, usted no puede decir, en una piscina aparece un hombre ahogado con 2 bloques de cemento en los pies, ahora dice, se ahogó porque no sabía nadar. No es que no sabía nadar, es que le pusieron los bloques en los pies, le ataron para que muriera. No es que no sabía nadar, es que lo agredieron, lo asesinaron. Entonces pasa en Estados Unidos. O sea, criticar los procesos políticos, económicos, sociales, que una mayoría del pueblo ha decidido un camino diferente al que marca Estados Unidos, la Casa Blanca. No lo dejan. Pues no le dejan. Esa es la realidad. No dejan. Entonces después lo atacan. En la prensa, el hambre, la miseria y la que había antes. No hay bloqueo, no existe el bloqueo. Y la que había antes. Es como en Cuba. Dice, no, la Cuba antes. No, antes era miseria. Cuba, no, que si tenía un índice de desarrollo, un PIB, o sea, cifras macroeconómicas que se alejan de la realidad de la mayoría del pueblo. Entonces, ese es el gran engaño. Y aparecen datos y cifras, bueno, que si en Cuba antes, por ejemplo, hablamos de Cuba, ¿no? Que si había una vaca por cada habitante, habían 6 millones y poco de habitantes, pues bueno, 6 millones. Pero ¿quién tenía las vacas? ¿Quién era el dueño de las vacas? Eso es lo que nos dicen. ¿Cuántos niños iban a la escuela? ¿Cuántos morían por enfermedades curables? ¿Cuántos hospitales había? ¿Cuántos médicos? Eso es lo importante. Y maestros, 10.000 maestros, por ejemplo, sin escuela, sin un puesto de trabajo, 400 familias en barracón, en plena Habana, o sea, todas esas calamidades. Todas esas calamidades sociales, esa marginación, ese abandono, niños de 8 o 9 años trabajando en los campos, niños de 8, 9 y 10 años vendiendo periódicos y revistas por las calles sin zapatos. Eso es miseria. ¿Y qué sistema había? Democrático. Democrático, sí. La democracia de Batista. Esa es la que ahora dicen que... No, ahora además están revisando la historia, porque Batista era, vamos, un demócrata. Eso nos lo dice Zoé Valdés, esa gran intelectual del odio contra Cuba. Bueno, pues desde aquí, amor al pueblo cubano, abajo el bloqueo asesino contra el pueblo cubano y mucha solidaridad. Abajo el bloqueo. Solidaridad con el pueblo cubano y solidaridad con los pueblos que luchan por su verdadera libertad, independencia y soberanía. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo.